Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Hay muchos temas sobre la mesa, muchos temas de discusión sobre la realidad política de nuestro país. Así, por ejemplo, Claudia Sheinbaum se ha enfrentado abiertamente a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA. Para entender mejor todos estos escenarios, hemos invitado y nos ha aceptado, lo cual le agradecemos mucho, nos ha aceptado la entrevista al doctor Ricardo Pasco Pierce. Él es investigador, escritor, académico, diplomático. El doctor Pasco Pierce fue embajador de México en Cuba. Ricardo, qué honor, gracias. Con mucho gusto, Jorge. Un placer estar contigo y con tu grupo muy amplio de suscriptores. Muchas gracias. ¿Cómo entender la actitud de Claudia Sheinbaum de primero desmentir a la DEA y después renovar el rechazo que había tenido López Obrador para esa agencia estadounidense? Bueno, yo lo que observo es que hay un doble discurso que emana del posicionamiento de la presidenta de México. Porque por un lado se ha estado permitiendo las acciones muy relevantes de agencias de Estados Unidos, tanto de inteligencia como de militares, de manera discreta pero efectiva en nuestro territorio nacional. Y por el otro lado, de repente, como tú bien lo apuntas, acaba de salir con una especie de ataque virulento en contra de la DEA, como queriendo eh, desmarcarse de la presencia de la DEA en México y alinearse con la posición del Obrador, que fue prácticamente prohibir el funcionamiento de este organismo en México, pero a través de eso simbólicamente impedir la acción de los órganos de inteligencia de Estados Unidos en nuestro país. A la par, hay que decirlo, a la par, el presidente López Obrador le permitió a la embajada rusa establecer una de las estaciones de espionaje más grandes del gobierno ruso fuera de su territorio nacional, aquí en nuestro país. Entonces, hubo un franco vuelco como una especie de redefinición del alineamiento mundial de México fuera de la órbita de Estados Unidos y acercándose a la órbita que yo llamaría del bloque ruso-chino. Entonces, en este contexto, aparentemente la presidenta habría reiniciado el acercamiento al bloque europeo estadounidense y alejándose del bloque chino-ruso. Entonces, de repente, este exabrupto sobre la DEA me parece que viene como secuela de probables tensiones internas en Morena acerca de lo que puede significar un acercamiento demasiado fuerte con Estados Unidos. Y ella reaccionando, teniendo que más o menos sujetarse a los lineamientos de Palenque, eh,
dio este vuelco que fue muy notorio y muy sonado lo que ella hizo de rechazar categóricamente, incluso de invocar los cambios que hiciera López Obrador a la Ley de Seguridad Nacional para excluir, tener instrumentos para excluir las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Entonces, algo está sucediendo en primer lugar, ahí en el entorno, yo diría, interno de Morena, donde evidentemente hay desavenencias o por lo menos discrepancias acerca del manejo del tema de seguridad y combate al crimen organizado en nuestro país, atizado por Estados Unidos ciertamente, pero también porque, por ejemplo, la presencia y la conducta de Omar García Harfuch, que aparentemente estaría pues colocando la política de seguridad nacional en México en términos mucho más confrontativos con el crimen organizado de lo que hubiera permitido la política de abrazos no balazos. Entonces, yo percibo ahí, Jorge, una tensión muy fuerte que hizo que la presidenta de repente se lanzara en contra de la DEA de una manera furibunda, cuando recientemente en una comparecencia ante un comité del Senado de Estados Unidos, el general comandante del Comando Norte, donde México es partícipe como, como país integrante del Comando Norte, habló en términos muy elogiosos y quiero decir sorprendentemente elogiosos del acercamiento de las Fuerzas Armadas mexicanas y de una reunión que había tenido con los secretarios de la Defensa y de la Marina en una reunión del Comando Norte, diseñando una estrategia común de ataque al crimen organizado. Y si a esto le agregamos que han habido múltiples reportes y además funcionarios estadounidenses hablando de los constantes vuelos de recabación de inteligencia y observación de lo que acontece en nuestro país en materia de crimen organizado a través de sus medios de espionaje, y estoy hablando de el sobrevuelo de drones que no se captan, pero que están sobrevolando nuestro territorio, y los dos buques de guerra, uno en el Golfo y el otro en el Pacífico, que también son, de hecho, pues cruceros de inteligencia que estuvieron en el Medio Oriente hasta hace poco y ahora los trajeron para acá para hacer toda una serie de observancia. Entonces, Jorge, concluyo diciendo, me parece que hay un tono muy contradictorio y aparentemente acciones que contradicen lo que está diciendo la presidenta al atacar a la DEA y reforzar la idea de que México no ha cambiado su política desde el planteamiento del López Obrador con lo que se dice en Estados Unidos. Entonces, primero estamos ante una contradicción absoluta de declaraciones, pero en segundo lugar, creo que estamos también frente a eh, un proceso de tensión interna en Morena, cuando quizá hay actores dentro de Morena que francamente no están de acuerdo con esta política de acercamiento que aparentemente se da en los hechos. Y entonces yo creo que un poco la declaración de la presidenta puede ser
que le estaba hablando a su gallola, a su base militante de Morena, tratando de tranquilizar ahí a su gente, pero al mismo tiempo difícilmente puede ocultar, por otro lado, que aparentemente hay una creciente, sólida y resiliente colaboración entre los órganos de inteligencia y órganos militares, tanto de Estados Unidos como de México, en el tema del combate al crimen en nuestro país. Una colaboración, Ricardo, que viene no de uno, dos o tres años, que viene incluso desde antes del mandato de López Obrador, que viene desde cuando el PRI era el partido hegemónico. Esa colaboración entre militares y agencias de inteligencia se ha dado a pesar del disgusto, por ejemplo, de personajes como el propio López Obrador. Efectivamente, es la realidad. Ahora, también es real que López Obrador sí excluyó a la DEA prácticamente a través del control de las visas. Fue una discusión de visas. Ahora ya volvimos a la discusión de visas, pero ahora es al revés, ¿no? Ahora Estados Unidos está excluyendo personajes mexicanos la visa para ingresar a su territorio. Pero bueno, en la época de López Obrador, él utilizaba la visa que es una autorización de facto para que operen en nuestro país, son visas para diplomáticos, pero el hecho es, Jorge, que es correcto lo que dices, es una colaboración que viene de muy lejos, pero que se distorsionó y especialmente por la presencia tan fuerte de aparatos de inteligencia de Rusia en nuestro país. Entonces, eh, se han agregado la idea de que un número importante de los cubanos que vienen supuestamente como médicos en realidad son agentes de inteligencia, y de igual manera han habido como vuelos extraños de aviones de la Fuerza Aérea de Venezuela, llegando a nuestro país, incluso con elementos de Irán a bordo de esos vuelos, que nunca se ha explicado cuál era su objetivo y su propósito, pero esto fue todo un fenómeno que se dio en en el sexenio del López Obrador. Evidentemente esto ha cambiado porque Trump es otro presidente y tiene otra intención, pero el hecho real es que estamos ante una gran contradicción que yo creo tiene al gobierno de México inmerso en una gran controversia interna, por un lado, con contradicciones muy fuertes, y con visos incluso de algún tipo de rompimiento. No se podría explicar, por ejemplo, Ricardo, que cámaras, que teléfonos, que personas muy avesadas pudieran grabar en video a Andrés Manuel López Beltrán gastando en Tokio, a Ricardo Monreal en España, al secretario de Educación Mario Delgado en Portugal, etcétera. Todo indicaría, es una inferencia lógica, que pues una parte del movimiento de Morena, enquistado en el gobierno, pues grabó y difundió, porque hubo un coro de medios, de redes sociales y de periodistas, periódicos afines al actual gobierno, que lo difundieron, pero hasta que se cansaron. Mira, yo incluso agregando y abonando a lo que tú estás diciendo, por lo menos el hotel donde estaba hospedado Ricardo Monreal en Madrid y el hotel donde estaba hospedado Andy López Beltrán en Japón son hoteles donde no se permite
la grabación. No se permite a los huéspedes estar grabando a otros huéspedes. Justamente son ese tipo de hotel donde hay un control absoluto para impedir que personas estén filmando a personalidades, actores, actrices, políticos, etcétera, en estos hoteles. Justamente son hoteles que tienen una seguridad muy, muy fuerte e incluso si captan que alguien está filmando, los excluyen. Entonces, ¿cómo es que lo hicieron? Obviamente hubo algún tipo de acuerdo, y lo quiero decir así, entre órganos de inteligencia internacionales, casi, casi gobierno a gobierno, o por lo menos funcionarios de gobierno con funcionarios de otro gobierno, para permitir que esto sucediera. Es muy difícil lo que sucedió, no es simplemente cualquier turista llega y está grabando ahí a Andy en la fila, sino que eso fue una operación de inteligencia. Entonces, y lo mismo con Ricardo Monreal. Entonces, lo que se entiende es que puede haber incluso una cierta complicidad de órganos de inteligencia de México con órganos de inteligencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que sí tendría la capacidad de hacer esas filmaciones. Y en ese caso, ¿quién de México pudiera haber organizado eso? Pues uno piensa que la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pues sería un órgano controlando al CISEN, que podría establecer algún convenio internacional para hacer esas filmaciones. Entonces, yo creo que estamos frente, insisto, también a una tensión interna en Morena, donde unos espían a otros y hay un ambiente de traiciones, de desconfianza interna, de una suerte de descomposición que a la postre, por cierto, no, sobre esto no me has preguntado, pero a la postre me da la impresión de que las dos cartas famosas de la familia López Obrador, o sea, la carta de Andy y la carta de Beatriz, son reflejos de un estado de ánimo de descomposición, de desconfianza y de gran irascibilidad en todo caso, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Es decir, dos personajes públicos que sienten que tienen ellos mismos, lo dice Anne en su carta, no solamente es un ataque de conservadores, es también un ataque de sus adversarios. ¿Quiénes son sus adversarios? Pues gente dentro de Morena, ¿no? Porque los conservadores, pues somos todos los que no somos de ellos, ¿no? Entonces, somos un bloque fácil de identificar. Conservadores, todos ustedes, pero la gran pregunta es, ¿quiénes son los adversarios? Porque él lo dijo en su carta. Dijo, me están atacando mis adversarios y los conservadores de siempre, algo así, ¿no? Así. Entonces, pues yo diría, esas fotografías salen no de los conservadores de siempre, sino de sus adversarios. Y de ahí la furibundez de las respuestas de él y de la señora, ¿no? Y de ahí la furibundez de Sheinbaum contra la DEA, porque con eso trata de tranquilizar a López Obrador, al Yo creo señor que de sí. Palenque, y también con eso me da la impresión, lo dice Jorge Santa Cruz, trata de tranquilizar al narco, ¿no? Pues ciertamente las alianzas que se construyeron en el sexenio pasado, en todos los terrenos, están no solamente siendo cuestionadas las alianzas, sino están en una tensión que puede llevar a peligrosísimas rupturas, porque uno no sabe cuáles pueden ser las consecuencias de esas rupturas, Jorge. Cuando
grupos armados se enojan, su reacción puede ser muy furibunda. Tenemos los dos ejemplos del ataque a Omar García Harfuch por un grupo muy nutrido de sicarios y el asesinato de los dos colaboradores de Clara Brugada aquí en la ciudad, donde presentan a los apoyadores, los ayudantes, los que escondieron el carro, etcétera, pero no a los perpetradores, no al asesino y mucho menos al autor intelectual. Lo mismo, por cierto, en el caso de Ciro Gómez Leiva, que agarraron a todos menos quién es realmente sí, el coordinador lo agarraron, pero ¿y eso por qué fue? ¿Quién lo hizo? ¿Cuál fue la intención? ¿Por qué querían matar a Ciro? ¿Por qué mataron a estos dos colaboradores de, de Brugada? ¿Por qué intentaron matar a Omar García Harfuch? Nunca sabemos quién estuvo detrás de estas cosas. Puede que agarren algunos actores materiales, pero ¿por qué están sucediendo estas cosas? Nunca se esclarecen. Y ese es el oscuro objeto del deseo de la intención de combatir con eficacia al crimen organizado en el país, es decir, es desterrar a ese sujeto, yo sé que no es una persona, pero lo pongo en esos términos, ese sujeto que está como autor intelectual de toda la violencia que hay en el país. ¿Cuál es el autor intelectual? Pues la existencia de ejércitos irregulares armados rondando por todo el país, financiados con el narcotráfico y otras actividades ilícitas, ¿no? Perdóname la pregunta, suelo, tú lo sabes, suelo no apelar al sensacionalismo, al amarillismo, pero estos grupos, varios de los cuales han sido catalogados como organizaciones terroristas extranjeras por el gobierno de Donald Trump, tienen la capacidad de incendiar al país, literalmente. Pues yo creo que sí, Jorge. Yo creo que este tema de que López Obrador vio la conveniencia de acercarse al crimen organizado, de asociarse incluso, yo no digo que él en lo personal, pero pues todos vimos que él saludó cariñosamente a la mamá del Chapo, ordenó la liberación de Ovidio, postergó la entrega de criminales pedidos por Estados Unidos, todo su sexenio, corrió a la DEA del país para que no molestaran y no estuvieran investigando, permitió el ingreso de los órganos de inteligencia de Rusia, de Cuba, de Venezuela, incluso de China, y, y, eh, y todo esto crea un ambiente donde hay una asociación, pues francamente, eh, con ilícitos. Y eso es lo que ha creado una situación que ahora la presidenta está enfrentada a ese monstruo que creó López Obrador y que López Obrador teme que ella con ciertas acciones podría estar por lo menos afectando el equilibrio de toda esa relación. Pero por lo pronto, efectivamente, estamos enfrentando una situación gravísima en todo el país donde lo que está en juego es la existencia del Estado de Derecho en México, porque con la presencia de grupos, literalmente de ejércitos irregulares armados, es muy difícil hablar de Estado de Derecho en un país. Y de ahí Morena es, en otros términos, el principal promotor
de la desaparición del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene que todo esto se sepa. A ellos no les conviene que todo este castillo de naipes que han construido y que defienden por todos los medios posibles vaya a sobrevivir mucho tiempo, ¿no? Ya tienen al Poder Judicial, eh, pero el tema es que México es un socio de otros dos países que tiene que ser un socio confiable, con reglas claras, con estabilidad social, con un poder judicial independiente que puede tomar decisiones. Todo esto está inscrito en piedra en el TEMEC, en el acuerdo trilateral que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Pues México lo está dinamitando día con día y este es el problema, a dónde nos lleva esto, especialmente cuando vemos tanto el ejemplo venezolano como el ejemplo cubano. Nada menos este jueves 21 de agosto hubo un ataque contra la base aérea de Cali en Colombia. Escuchándote, querido Ricardo, me vino a la mente la siguiente idea. ¿Y qué tal si estos ejércitos irregulares, que por lo pronto lo que quieren es hacer dinero a costa de la muerte y de la salud de millones de personas, qué tal si se convierten en narcoguerrillas de índole político como en Colombia? ¿Y qué tal si entonces, ahora sí, desde Washington dicen, no, pues yo sí les voy a mandar soldados? Mira, yo lo que creo es, en primer lugar, yo creo que Estados Unidos ya está interviniendo en nuestro país. Digo, el operativo para sacar a Zambada, al Mayo Zambada, fue un operativo de inteligencia y de grupos de élite que operaron esa cuestión. Entonces, decir que no operan en México es una falacia. Ahí está la prueba. Eh, y hay indicios de que no es el único caso. Recientemente se dio a conocer incluso el famoso drone que voló desde una base militar de Estados Unidos a Valle de Bravo, en el Estado de México, dizque a petición del gobierno de México, por lo tanto eso lo justifica y lo valida, pero simplemente ese hecho de validar una acción de ese orden es porque en realidad se está normalizando ese espionaje en nuestro espacio aéreo y terrestre, yo diría. Entonces, estamos frente a acciones de este orden, donde por un lado gritamos soberanía y respeto a la integridad territorial, etcétera, etcétera, pero por el otro lado, todo indicaría que algunos del gobierno federal mexicano están ya en una franca eh, tónica de realizar acciones conjuntas con Estados Unidos. De ahí, insisto, el comentario del jefe del Comando Norte en el Congreso de Estados Unidos la semana pasada, hablando de su extraordinaria relación con el ejército mexicano y la Marina, y hablando incluso de cómo están desarrollando ya planes para atacar y atajar al crimen organizado en nuestro país, es imposible pensar que se está, que no se están haciendo ya, realizando acciones y preparando cuestiones de intervención. Yo no vislumbro, digamos, tropas americanas invadiendo a México. Yo creo que eso no es así. Creo incluso que Washington tiene muy claro de que eso tendría un costo político altísimo que no tendría mucho sentido.
Lo que sí veo son acciones puntuales, tipo Mayo Zambada. Eso sí lo veo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues, ¿qué va a hacer el gobierno de México? Seguir pidiendo informes como lo han estado haciendo. Lo hizo Andrés Manuel, no sé, 20 veces le pidió a Estados Unidos que informara cómo estuvo el operativo del Mayo Zambada, porque quedaron todos absolutamente perplejos y sin respuestas. Entonces, yo lo que pienso es que más bien vamos a estar presenciando acciones de este orden. Y Omar García Harfuch ya dio un indicio con eso de que él autorizó, así lo digo, que él, porque él dijo que alguna instancia del gobierno de México autorizó. Yo creo que García Harfuch autorizó el vuelo de ese dron para demostrarnos a todos de que eso se puede hacer y que eso se hace y que incluso posiblemente no haya sido la primera vez, es la primera vez que nos avisan, pero los drones pueden sobrevolar y no ser detectados porque tienen ese instrumental también. En este caso, se permitió deliberadamente que se captara la línea de vuelo de ese drone desde la base militar de Estados Unidos, cómo sobrevoló haciendo circulitos en toda la zona de Valle de Bravo del Estado de México y que después regresó a su base en Texas. Todo eso lo pudimos ver, incluso quizás para los fanáticos de estas cosas lo pudieron ver en tiempo real, yo no sé, pero yo lo vi en dibujitos. Pero el hecho es que al darlo a conocer, en mi opinión, lo que una franja del gobierno y del tema de seguridad está queriendo decirnos es, esto, lo que sucedió, se va a normalizar. Esto es lo que está pasando. Esa es una acción conjunta de recabar inteligencia. Incluso el general en su comparecencia en el Senado dijo deliberadamente, y nosotros les informamos a las autoridades mexicanas todo lo que vemos y toda la información que captamos. Él lo dijo así textualmente. Entonces, ¿qué debemos pensar? Que están construyendo realmente una red de, 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 de trabajo conjunto que no concuerda con el grito un poco delirante y soberanista de la presidenta hoy. O sea, hay una gran contradicción y hay una distancia enorme entre lo que ella dijo y lo que se dice que están haciendo y lo que hemos visto que hacen, incluyendo el drone de García Harfuch. Entonces, eh, yo creo que ahora estamos empezando a entrar en el resbaloso terreno de los conflictos internos en Morena entre los ideólogos que prefieren a Rusia y China y los que consideran que el papel principal de México y el aliado, quiérase o no, es Estados Unidos y Europa. Entonces, es una definición de bloques. ¿En qué bloque mundial estás? Y cómo te vas a comportar, por ende, en la lógica de ese bloque. Y es un dilema. Yo veo que Morena está profundamente dividido con este asunto y creo que es objeto de una posible división o escisión al interior de ese partido, que quiere decir una escisión en el mismo gobierno de México en torno a este asunto, que es algo que con un rompimiento pues vendrán acontecimientos impredecibles. Querido Ricardo, se nos acaba el tiempo. ¿Nos das oportunidad de encontrarte en breve? Sí, con muchísimo gusto, Jorge, un placer. Ha sido el doctor Ricardo Pasco Pierce y como siempre decimos, gracias a usted porque nos ve, nos oye y participa.
Hasta la próxima.